orduan jarraitzen dugu garren puntuarekin. Ordenanza fiskala 2022ko, ordenanzas fiscales para el ejercicio 2022. Así es, Mercedes. Bueno, voy a proceder a desglosar un poquitín la propuesta que hacemos para las ordenanzas fiscales del año 2022. Un incremento general de una actualización del 1,5%, que es el 50% aproximadamente del IPC de julio, que venimos tomando como referencia desde años anteriores. Se me caen hasta las gafas. Y con la mascarilla se empañan. Bueno, en cuanto al IBI industrial, actualizar en el 0,10, con lo que queda el coeficiente a aplicar en el 0,63. Ocupación de espacio público en terrazas, incluir en el epígrafe F el apartado cuarto relativo a mesas y sillas. Este apartado fue suprimido entre marzo y abril de 2020 como consecuencia de la pandemia, y ahora se restablece, pero con los importes a abonar por el 50% de lo que se abonaba en ese momento, en el año 2020. En cultura, bueno, hay una serie de modificaciones propuestas. En cuanto a Salón Gorbea y Salón de Sesiones, el precio de la primera hora se establece para el Salón Gorbea el precio por horas, el precio de la primera hora 44,02 y el precio por las restantes horas de 20,30. Antes para equiparar a lo que está establecido para la OCE, porque antes en el Gorbea se tenía un precio establecido por día. Gratuidad para asociaciones culturales, deportivas y comunidades de vecinos del municipio. Se elimina el precio del uso del salón de sesiones para matrimonio civil. Instalaciones deportivas, se añade la documentación necesaria a aportar para la bonificación en el artículo 4.c. Se redacta de nuevo varios párrafos para que sea más claro y de fácil entendimiento. Y bueno, voy a leer un poquitín cómo queda la redacción. A ver, el artículo 3, en cuantía, la cuantía del precio público regulado en esta ordenanza y exigir a los obligados al pago conforme a la normativa reflejada en el artículo 2 dependerá del tipo de servicio requerido y será precio público general de productos y servicios aplicables a la generalidad de personas, usuarias y empresas. El punto 2, todos los servicios o actividades prestados susceptibles de pago se recogen en el anexo de esta ordenanza. Punto 3, en el supuesto de que los servicios se presten a través de una empresa privada, los precios públicos se incrementarán en el 21% de IVA. Por no ser de aplicación, la exención prevista en el artículo 20.1, apartado 13 de la norma foral del impuesto sobre valor añadido. Punto 4. En los precios públicos en los que se mencione el concepto de temporada se referirá siempre al periodo comprendido entre septiembre y junio, a excepción de las piscinas, que será de la segunda quincena de junio a la primera quincena de septiembre. En el artículo 4, bonificaciones, la cuantía de los precios públicos regulados en esta ordenanza podrá verse bonificada de forma general de acuerdo a los siguientes supuestos. Todas las familias numerosas tendrán un descuento del 20% en todos los precios públicos incluidos en los epígrafes B, C, D, F, G, H e I. Previa valoración de los servicios sociales y a propuesta de la concejalía que corresponda, el alcalde, mediante decreto de alcaldía, podrá acordar la exención en el pago para la prestación de los servicios incluidos en los epígrafes B, C, D, F, G, H e I, que he mencionado anteriormente, siempre que el servicio esté destinado a menores de 18 años. Punto C. Tendrán una bonificación del 50% de la cuota a las personas empadronadas en situación de desempleo que no cobren prestación por desempleo en los servicios incluidos en los epígrafes en los que he mencionado anteriormente. El cumplimiento de estos requisitos será por unidad familiar, a excepción de la sala de musculación y actividades deportivas, que será por usuario de servicio. Para poder percibir esta bonificación, se deberá acreditar la ausencia de prestación por desempleo mediante la vida laboral actualizada y la búsqueda activa de empleo mediante el certificado de búsqueda activa de empleo y el certificado de periodo de inscripción que expide la ANVIDE. Punto D. Se aplicarán las siguientes bonificaciones en el epígrafe E. Bueno, una bonificación del 60% para las rentas de menos de 10.520 que tengan 2 hijos y 11.700 para 3 hijos, el 40% de 11.701 con 2 hijos y 20.000 con 3 hijos o más, y una bonificación del 20% para rentas inferiores a 20.001 con 2 hijos y 25.000 con 3 hijos o más. Y las familias numerosas con ingresos menores de 25.000 se beneficiarán de la bonificación aplicada a familias numerosas expresada en el punto anterior que he explicado del presente artículo, y la bonificación según la tabla de ingresos, siendo el porcentaje bonificado la suma de ambas, o sea, esta y la anterior que he mencionado. Y último punto, se aplicarán las siguientes bonificaciones en los epígrafes B, C y D,
que mencioné anteriormente. Todas las personas mayores de 50 años tendrán un descuento del 10%. Todas las personas estudiantes tendrán un descuento del 20%. Se acreditará mediante el carnet de estudiante o resguardo de la matrícula. Bueno, en cuanto a los precios de las piscinas, que también se sufren modificaciones, se modifica el precio de entrada libre diaria. El día completo se establece en 4 euros y medio día en 2,5 euros. Los abonos personales por temporada, en personas adultas empadronadas 30 euros, personas adultas no empadronadas 50,65, menores de 18 años empadronados 15 euros y menores de 18 años no empadronados 30,20 euros. En abonos familiares por temporada, familias empadronadas 45 euros y familias no empadronadas 70,24 euros. Y luego se establece, bueno, también los precios de las actividades deportivas. Bueno, ahí están todos en el informe, no voy a leer uno por uno, porque son muchos. Bueno, pero son el alquiler de espacios, la pista de atletismo, la sala de musculación, pista de pádel, bueno, se actualizan y el gimnasio de musculación. Bueno, la tarifa plana establece la tarifa plana para el uso de actividades deportivas y tal. Y luego, más modificaciones de la propuesta que se propone. En el inicio se propone eliminar el apartado D del artículo 10 y dejar el F, que pasa a ser el E. Lo explico. Se propone la eliminación del apartado D, que dice bonificación del 50% en la cuota para obras en elementos de un inmueble destinado a vivienda o comunidad de vecinos, que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad en los términos previstos en la ordenanza de accesibilidad del Ayuntamiento de Ortuella. Este se propone eliminar porque está duplicado, está en otro apartado parecido y con otra, bueno, con el mismo objetivo, aunque con otra bonificación. Y se introduce la siguiente relación: bonificar con un 95% las construcciones, instalaciones y obras afectas a las obras a favor de las construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo y del alojamiento transitorio que justifiquen tal declaración. El Pleno de la Corporación aprobará la concurrencia de las circunstancias anteriores. Y, por último, anular la previsión de incompatibilidad entre las bonificaciones, ya que la norma foral de 10 de 1984 de 30 de junio permite la compatibilidad entre las mismas. Eskerrik asko, Asier, Zoraida Oiane, mesedez. Aldera bat, ¿habéis contemplado un carnet familiar para las familias que tienen más de 2 hijos o 3? Porque lo que se contempla vemos que es por individual, pero un carnet en el que se englobe a toda la familia, ¿tenéis contemplado o tenéis intención de sacarlo? Para familias, es decir... ¿Cómo? No, para el gimnasio. Es decir, el carnet familiar es individual, es decir, viene una persona y se hace el carnet, se hace la persona individual. Lo que estoy preguntando es si habéis contemplado el carnet familiar, de familia, que sea por familia los carnets. ¿Me entendéis la pregunta? ¿Te refieres a un carnet familiar? Sí, un carnet familiar. Que lo existe en las piscinas. No se ha contemplado eso. En realidad todas las tasas que hay son a nivel individual y si acaso existiera una persona que quiera hacerse socia de la instalación y tenga su familia sea numerosa, tiene las bonificaciones, puede acogerse a las bonificaciones que existen ya del 50% y por hijos e incluso por importes. El carnet familiar en las piscinas se da porque es una actividad que se comparte todos juntos. En realidad, yo creo que tampoco en el polideportivo no hay actividades que a nivel familiar se compartan todas las actividades juntas. Digamos, que toda la familia vaya a una clase de zumba o vaya bueno, al gimnasio podría ser, porque igual existe eso, pero bueno, no se ha contemplado eso. O sea, que todas las tarifas son a nivel individual en lo que concierne a las instalaciones deportivas, excepto a las piscinas. Sí que se da el caso de que hay familias que pueden estar los 2 o los 3 inscritos
2 o 3 miembros de la familia inscritos por individual al gimnasio. O sea, no existe ese carnet, es lo que estaba preguntando. Y sí se da el caso de que haya 2 y 3 miembros familiares inscritos en actividad o en gimnasio. Por eso preguntaba lo de esa facilidad en ese carnet. Bueno. De todas formas, perdona que os corte, quiero decir que creo que te ha contestado la pregunta, pero no obstante se lleva aproximadamente mes y medio trabajando con las tasas, que hubiese sido una propuesta interesante y si desde H. Bildu se podía haber trasladado y haber analizado esa posible situación. No sé si se ha llegado el caso y se ha trasladado o no. Es decir, que ahora el momento de incluir eso en las tasas sin un análisis como el que se podía haber realizado o lo que se ha propuesto, que no sé si puede tener encaje o no encaje o demás, pues creo que se puede hacer la crítica y decirlo, pero no es el momento, no podemos ni introducirlo, ni mucho menos, que no sé si se ha trasladado eso, yo por eso lo digo. Se habló, que es que no es que es una pregunta, a ver si se ha contemplado, no es que sea una propuesta, ni una crítica, ni nada, es una propuesta, como se estaba hablando de las bonificaciones por familia numerosa, a ver si se había contemplado ese carnet. Que no se ha contemplado, pues ya se propondrá, o se hará o no, como veáis, no es una crítica. Ahora la marca tú. Bueno, otra pregunta. ¿La residencia Ochartaga está exenta de tasa por razón de interés social? Pregunto a... Supongo que te referirás al IBI que paga el inmueble. No está exento de tasa, paga IBI. Hemos recibido, todos los años recibimos una petición de la Diputación para contemplar la exención del IBI y la hemos denegado hasta ahora, pero bueno, tendremos que, porque hay aparte de la residencia hay otros edificios de la Diputación y públicos que algunos cumplen interés social, entonces tendremos que dar una vuelta a ver estudiar un poco cada caso para conocer la exención o no. No obstante, cualquier exención que se derive del IBI o de cualquier impuesto en ese ámbito debería venir a pleno. Es decir, que las ordenanzas puedes facilitar, pero cualquier propuesta de las que comenta Asier, una vez se acepte o no se acepte, pues el informe correspondiente debería venir a comisión correspondiente y a pleno. Es decir, muchas veces hay solicitudes que se deniegan, con lo cual continúan pagando los impuestos, y en algún caso, por ejemplo, que se traiga alguna situación, tendría que ser el pleno de la corporación el que diga con los trámites correspondientes, el que admita o no, Que teníamos dudas si tanto la residencia como el centro de día estaban exentos de pagar el IBI por esa razón. Entonces se nos había olvidado preguntar y por eso lo hemos preguntado. Bueno, nosotras en este punto nos remitimos a las conclusiones del informe. Dice, leo textualmente, cada vez existe más un déficit en la financiación de los servicios públicos porque se aprueban tasas y precios públicos por debajo del incremento del IPC. A esto se une el déficit acumulado de los años anteriores, lo que conlleva una dependencia de financiación externa para la financiación de gastos corrientes. Esto no es nuevo. Si se hiciese el estudio sobre la municipalización de algunos servicios, como se prometió, pues podríamos comparar y ver si ese déficit podría ser menor. Pero bueno, entendemos que vosotros preferís la gestión privada frente a la pública y entonces, pues bueno, estamos como estamos. Creo que no hay servicio público rentable, todos los servicios públicos son deficitarios. Entonces, entiendo que cualquier servicio que se presta tiene que ser con unas cifras y no van a ser deficitarios siempre, pero cualquier servicio, la sanidad, servicios de emergencia, cualquier servicio que presta la administración es deficitario. Lo que sí que tenemos que es trabajar para incrementar esos ingresos corrientes. Yo no es que dude de tu palabra, pero me gustaría que si existe un informe hecho sobre la municipalización que corrobore lo que acabas de decir, pues bienvenido sea. Lo estamos esperando, porque de hecho aquí se prometió, creo que fue la legislatura anterior, que se iba a llevar a cabo ese estudio. A eso nos...
desde En el 2016 se empezó a hacer ese estudio. se empezó y no sé qué ha pasado con él. O sea, si eso es así, nos gustaría darlo. Pero bueno, que si es deficitario todo el servicio público y a la vista está que con la gestión privada también es deficitario, pues viendo que las dos son deficitarias, hacemos el estudio y comparamos qué es más beneficioso para el pueblo y así ya decidimos. Yo no me repetía la municipalización, hemos hablado largo y entendido de municipalizar y no municipalizar. Lo que me remitía es que los servicios públicos, lógicamente, son deficitarios y tienen que serlo, no se pueden soportar con las cuotas que se pagan. Pero en ningún ámbito, no sé, si sabéis de algún servicio público que se sufrague con las cuotas, pues desde luego que no creo que haya ninguno, vamos. A ver, pero es que con una gestión privada el informe dice que es deficitario. Con una gestión pública también es deficitario. Pero igual, dentro de que las dos son deficitarias, se puede comparar, tener algo en lo que basarse y entonces decir, bueno, pues apostamos por esto, apostamos por otro, partiendo de la base que las dos son deficitarias, porque esta gestión no es suficiente para mantener como viene ahí. O sea, se dice que es deficitario. Entonces, es una comparación de algo que prometisteis vosotros, no es más. Y de repito, seguirán siendo deficitarias. Tenemos que trabajar para aumentar los ingresos corrientes y no a costa de subir impuestos, nada más. Sí, Ernesto. Sí, vale. Sí, a ver, los servicios públicos son deficitarios y cuando no lo son, se privatizan. Eso es la fórmula de toda la vida. Tampoco hay grandes historias. Nosotros, en el tema del IBI, además, con el tema de la privatización o no, estaríamos a favor de que la residencia no pague IBI en el momento en el que municipalicen el servicio. Mientras sea un servicio de gestión privada, pues estamos con el equipo de gobierno. Tienen que pagar IBI porque al final es un negocio y todos los negocios pagan IBI. Respecto al tema de las ordenanzas, que es el punto que tenemos que tratar, una duda ya, y enlazo con el decreto 1098. En la publicación, ¿se han puesto los párrafos que salen en rojo? En la publicación para las aportaciones. Pero supongo que no. Lo que pasa es que esta semana, que ha sido cuando nos hemos enviado el informe y no está Izaskun ya, y el único informe que tenía de Izaskun era ese. Entonces, por no manipularlo ni nada, pues se mandó con las anotaciones, que ya os comentó en la comisión, pues que... Sí, por eso. Los que se habían hecho. Sí. Pero no, la publicación no va porque de hecho en el mismo correo pues daba unas indicaciones de la publicación y supongo que en la publicación pues supongo que va sin esas anotaciones. Vale, claro, como pone ahí, eliminar. Digo, joder, después de estar aquí media hora debatiendo de si tasa de esta, tasa de otra, cambiar aquí, cambiar allá, si luego se ha publicado así. Pero para que tengáis claro lo que se ha hecho, tiene que actualizar. Vale. A ver, lo comentamos en la comisión. Respecto al tema del IBI al sector industrial, para el uso industrial, realmente nosotros no nos posicionamos ni a favor ni en contra, porque lo que preguntamos es si se había realizado algún estudio que determinara pues que esa subida pues era viable, siempre es, pero quiero decir, ajustada a la realidad económica de las empresas del polígono. Entonces, no se había hecho ese estudio y el criterio utilizado es que los pueblos vecinos tienen tasas a ese nivel más elevadas. Entonces, la verdad es que no creo que sea el mejor criterio de cara a tomar una decisión. Porque luego, además, en otro apartado, que es, por ejemplo, las tasas para la instalación de terrazas, ponemos un 50%, pero tampoco se ha hecho el análisis contrario. Es decir, no sabemos tampoco si a lo mejor a la hostelería, con las terrazas que se les han permitido poner más grandes y sin coste durante más tiempo, pues a lo mejor ahora económicamente no están tan mal. O sea, que al final se han tomado dos decisiones que yo no estoy ni a favor ni en contra, porque realmente no tengo los datos de si realmente tiene una justificación económica que lleve a ellas. Y cuando hice la pregunta en la comisión, pues se me respondió que ese análisis no se había hecho. Entonces, pues yo creo eso, que el criterio no tiene que ser lo que hacen los pueblos vecinos, porque en algunas cosas lo harán mejor, en otras lo harán peor, pero entiendo que sus criterios se utilizarán y yo creo que aquí tendríamos que tener unos criterios propios que tengan que ser, que se basen en el análisis de la realidad de nuestro municipio, tanto a nivel social como a nivel económico y empresarial. Y luego, muy importante, y lo hemos comentado varias veces, con el tema de las terrazas y demás, hay un punto, y yo creo que tendría que cumplirse y tendría que obligarse su cumplimiento, donde dice: no se autoriza la colocación de elementos que obstaculicen el tránsito de peatones.
Eso significa que las aceras, una vez instaladas las mesas, tienen que tener unas anchuras mínimas. Entonces, ya hemos comentado varias veces que en algunas zonas del municipio eso no se cumple y hay que hacerlo cumplir. Entonces, bueno, nosotros en la propuesta de ordenanzas nos vamos a abstener, básicamente sobre todo por el tema del criterio utilizado para las modificaciones, pero bueno, no hay mucho más que añadir. Al final es lo que hemos comentado en la comisión, no he dicho nada nuevo. Es que Ernesto, yo una cuestión con respecto al tema de las terrazas, y lógicamente se permitieron ahora durante la pandemia la posibilidad de ampliar, incluso en aquellos que en general, lógicamente esto de aquí a finales de año, bueno, de aquí al 31 de diciembre se les facilitará a toda la hostelería del municipio para que actualice la terraza y sea supervisada por los técnicos municipales para valorar esa cuestión que comentas con respecto al paso. Ya se valoró en su momento cuando se fueron dando autorizaciones. Hay algunas otras que han ido ampliando también. Hay un informe y hay otras que estaban sin actualizar anteriormente. Entonces, durante este mes de noviembre y diciembre se irá esa regulación para también ver las necesidades, ver que se garantiza la accesibilidad o el paso en aquellas zonas, y en aquellas zonas que haya que no se ajuste mucho, pues buscaremos alguna alternativa, como se buscó una alternativa en Mendialde, en aquella hostelería donde es decir, que había una cerita pequeña y no cogía mesas, ¿no? Entonces, bueno, intentaremos de la manera posible, pues como hemos estado siempre, ayudar, pero lógicamente debemos de cumplir con la accesibilidad del paso de los peatones, e intentaremos regularizar todo eso. Es enviar una ficha para que regulen y demás, incluso en algunos casos que tengan que actualizar datos porque ha habido cambio de gente, otros desgraciadamente han cerrado, ¿vale? Entonces, bueno, pues tener un padrón real. Sí, Irene. Ernesto, igual querías contestar o no. Matizar que hemos preguntado el tema de la residencia porque en el informe no quedaba claro y entendíamos que estaba exenta, y que nosotros entendemos que si es un ente privado que se lleva los beneficios él, no tiene que estar exenta del pago de impuestos. Matizar eso simplemente. Es que sí, las ordenanzas posibilita esos ámbitos y puede dar lugar, quiero decir, a equívocos. Leyendo la ordenanza parece que facilitas. Es verdad que tiene que ser algo rogado, quiero decir, tiene que solicitarlo y luego el pleno de la corporación es el que tiene que asumir en base a la ordenanza, porque si no estaría regulado en la ordenanza tampoco podría el pleno adaptarlo, ¿vale? Luego ya quedan los criterios, como pues, habéis resumido vosotros, aquellos que se vayan a tramitar, aquellos que se deniegan, pues automáticamente se deniegan, Pero sí que es verdad que lo tienes que tener posibilitado en la propia ordenanza para poderlo aprobar. Besterik gabe, alguna cosita más. Con respecto a las tasas, ordenantzari buruz, zer gehiago, bueno, bozketa egingo dugu. Ordenantza fiskalak 2022ren alde, abstentzioa, onartuta geratzen dira, ordenantzak